el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este lunes de la sexta semana de Pascua. El Señor hoy nos invita a experimentar todavía la cercanía a la Ascensión y a Pentecostés. Próximo domingo Ascensión y el próximo Pentecostés, en donde hemos vivido toda la alegría de la cincuentena pascual. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Presentamos a los difuntos Robert Lara Díaz, Plácido Hidalgo Iciano y Pedro Reyes. También se pide por la salud de Ly Bárbara Peguero, Freikin y Víctor Kerry. También se pide por la situación actual de Colombia. Hay mucha oscuridad en todo, pedir luz, pedir sobre todo justicia y paz. Y también una acción de gracias por los 31 años de mi ordenación diaconal. Me ordené como diácono transitorio hace hoy 31 años. Y doy gracias al Señor por ello, el inicio de lo que sería entrada en el orden sacerdotal. Vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo nuestro pecado. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Dios, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se tambalee su fe.
les excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, la misión continúa. Ahora vamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles en la segunda misión. Y finalmente la misión llega a Europa. Primera llegada a Europa, cuando Pablo recibe la visión de que tiene que ir a Macedonia. Macedonia es el primer punto de contacto del cristianismo con la Europa. Y finalmente llega allí a la ciudad de Filipos. Filipos es la ciudad dedicada a Felipe, el papá de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el conquistador, el que llevó todo el helenismo, la cultura griega, por lo cual también incluso el Nuevo Testamento está en griego. Todo el mundo hablaba en griego, a pesar de que en latín también se hablaba, siendo una colonia romana, pero el griego era el que culturalmente se había expandido gracias a Alejandro Magno, que le dedicó esa ciudad, Filipos, a su padre Felipe. Alejandro Magno fue educado por Aristóteles. O sea, Felipe contrató a Aristóteles para que lo educara. Aristóteles era de Macedonia y lo educó, fue el que lo educó para finalmente llegar a ser conquistador. Hasta el extremo del Asia llegaría Alejandro Magno, extendiendo la cultura griega o la cultura macedónica. Entonces ahí se llega y hay un diálogo, hay una especie de puertas cerradas. Es difícil, la primera vez que se está hablando en griego, Pablo habla griego perfectamente, pero comienzan a tratar con unas mujeres, y las mujeres, hay una Lidia, natural de Tiátira, que vende púrpura, que es un colorante para las tiendas. Es una comerciante, una mujer de carácter, se nota, y esa mujer lo llevó, casi los obligó a ir para allá. Lo dice aquí, lo dice incluso nos obligó a aceptar. ¿Por qué? Porque ella acepta al Señor, quiere recibir al Señor, se quiere bautizar, se bautiza ella y toda la familia. Es importante entender que aquí se bautiza toda la familia y después se irá catequizando todo el mundo, pero se bautiza la familia entera, acepta. Y Lidia se ve que era una mujer de armas tomar, que puso a toda la familia a aceptar y después decirle: si ustedes creen que yo me convertí, vengan a mi casa, yo los hospedo. Y fueron para allá y fueron hospedados por Lidia, la primera conversión en Europa. La primera convertida es una mujer llamada Lidia, la primera que acepta el Evangelio de Jesucristo. Y por esto es una alegría ver que esa fue la puerta de entrada para una Europa que acogió el cristianismo, se hizo y se convirtió en el centro del cristianismo. Y finalmente ahora, en el siglo XXI, vemos como el cristianismo en la Europa va desapareciendo, porque las culturas laicas van eliminando, odiando y rechazando, de la misma manera en como se rechazaba anteriormente en otros lugares, en Jerusalén y en otros lugares. Ahora en Europa, la nueva cultura, la cultura de izquierda ideológica, la cultura del feminismo, la cultura de abortista, la cultura de la nuevo orden mundial, está eliminando de Europa, e incluso está tratando de eliminar el cristianismo de Europa, trayendo musulmanes y llenando de mezquitas Europa. No se sabe, no se imaginan el daño que le hacen a un continente cuya conversión al cristianismo significó tanto para el mundo, y que hoy día se quiera eliminar también el cristianismo de allí. No se va a eliminar, pero se le hace un gran daño a la iglesia, se persigue a la iglesia y se ofende y se persigue al mismo Jesucristo, independientemente de la persecución como se hace ahora, con acusaciones milenarias de hace 1000 años, o acusaciones de exagerando las situaciones independientemente de la gravedad que puedan tener. O sea, desprestigiando el cristianismo y tratando de taparle la boca para que no hable y no tenga opinión en Europa. Sin embargo, vemos nosotros que todavía en Europa sigue habiendo la influencia del cristianismo, se quiera o no se quiera. Quizás no es la misma influencia de tiempo atrás, pero vamos viendo que todavía el cristianismo perdura, y lo que nunca va a perdurar son estos regímenes, ni el feminismo, ni nada, ninguna de estas cosas, de estas realidades, ningún imperio por grande que sea, nada va a perdurar. Lo que se ha asegurado que quedaría hasta el fin de los tiempos es la iglesia.
y prevalecería hasta el final. Y la belleza es que la iglesia se va expandiendo y ahora llega a Europa y desde allí comienza todo el camino de convertir a Europa entera, finalmente llegando el mismo Pablo a Roma como su etapa final de la historia, donde sería decapitado y muerto para poder dar gloria a Cristo y que se expanda por Roma a través de la semilla de los mártires, el cristianismo y el testimonio de la fe con la fuerza del Espíritu. Esa fuerza del Espíritu que Jesús prometió en el Evangelio, precisamente en el Evangelio de hoy. Jesús dice, sentado en la última cena, está hablando y está prometiendo 4 veces en la última cena, según San Juan, menciona la venida del Paráclito. Paráclito, que significa aquí, nosotros le hemos llamado el Consolador, pero el Consolador suena como a pobrecito, caramba, Consolador, suena como que el niño que se hizo daño, que uno lo está consolando, eso es lo que parece. La palabra paráclesis, consolar, en el sentido adecuado, que quiere decir paráclesis, viene del lenguaje del pugilato, del boxeo de entonces, donde se daban, en el round se daban todos los piñazos del mundo, se daban, y cuando acababa el round, se iban a sentar cada uno y había un sparring que era el que lo reanimaba, le ponía agua, si había una herida le quitaba y lo reanimaba para que cuando sonara la campana otra vez se parara, listo para pelear. Eso es paráclesis, reanimar para volver a retomar el combate. Y la fe es un combate, y por eso el Espíritu Consolador es el espíritu que da fortaleza para que el combate de la fe, en el combate de la fe prevalezca Cristo y su Evangelio. Y por eso este es el que promete el Señor, el Paráclito. Y este Paráclito, que es Espíritu de la verdad, aquí dice que procede del Padre, pero que yo les enviaré desde el Padre. Aquí viene lo que se llama la base para poder decir filioque, que en latín significa que procede del Padre y del Hijo. Filioque significa y del Hijo también. Que eso fue exactamente lo que causó la división de la iglesia oriental con la iglesia occidental en el siglo XI, pero la división fue culpa de la iglesia católica romana, porque se puso a introducir el filioque en el credo sin haberlo consultado con las iglesias. Tenían que haber hecho un concilio ecuménico, haberlo discutido, de acuerdo, ok, y todo el mundo con filioque o ninguno con filioque, y la iglesia habría permanecido unida. Pero comenzaron a cantar filioque en el canto del Gloria, y en la otra dijeron, aquí hay herejía, y no era una herejía, era lo que sí había fue una falta de comunión, porque lo hicieron antes de haberlo discutido, aunque ahora ya los ortodoxos creen que viene también del Hijo, porque lo dice la Escritura, pero no se había discutido y requería de un concilio ecuménico para haber discutido esto. Son de los desastres eclesiales que ocurren por los que se provoca un cisma innecesario. Viene del Hijo y entonces viene del Padre y del Hijo, y ahora dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio. El Espíritu da fuerza para dar testimonio. Y les he hablado de esto porque prepárense, les van a excomulgar de la sinagoga. ¿De qué manera van a excomulgar de la sinagoga a los cristianos? ¿Cómo es que lo van a hacer? Va a haber una treta por la cual los mismos cristianos van a tener que autoexcluirse. Resulta que Gamaliel II, el sucesor de Gamaliel, el primer Gamaliel, el gran Gamaliel, en el año 80, y puso las 18 bendiciones del inicio del día, y se decían en la sinagoga. Te doy gracias, Señor, porque tú me hiciste judío y no gentil. Te doy gracias, Señor, porque me hiciste libre, no esclavo. En la cuarta decía, te doy gracias, Señor, porque me hiciste hombre y no mujer. Qué duro, ¿eh? Y la mujer tenía que decir, te doy gracias, Señor, porque en ti se hizo mi voluntad. Bueno, esas son las cosas que ocurren. Pero además de eso, Gamaliel añadió una maldición a los judíos que se convertían al cristianismo. Imagínense, un judío convertido al cristianismo va a la sinagoga y se tiene que maldecir él mismo. Entonces se autoexcluía. Era una excomunión, en donde el que quería ser cristiano y quería ir a la sinagoga al mismo tiempo jugar las dos bases, tenía que maldecirse a sí mismo. Y eso fue lo difícil. Y hubo una persecución grande contra el cristianismo. Y por muchos siglos los judíos maldijeron a los cristianos. Fíjense. Yo no creo que sea por eso que le cayó tanto gas después.
Pero francamente, por mucho tiempo, y sobre todo en los inicios del cristianismo, el judaísmo fue el gran incordio, la gran dificultad para que el cristianismo pudiese libremente predicar. Y tuvo que protegerse con la iglesia, con el imperio romano, que también le persiguió, pero que finalmente fue quien lo acogió. Y los judíos rabiosos maldecían a los cristianos. Después, claro, se volteó la tortilla y hubo problemas después con los siglos venideros y finalmente hasta el siglo XX, donde hubo la gran masacre de parte del mundo nazi a los judíos, 6 millones de judíos asesinados. Bien, la persecución se dio y él dijo: no se me desanimen, la persecución existirá. Y hoy mismo con esto le está hablando a Europa, a los cristianos de Europa, porque créanme, ser cristiano en Europa es vivir desprestigiado. Gente pensante, gente que estudia, que ha estudiado la manera de cómo ridiculizar el cristianismo, independientemente de que no sea ridiculizable, pero elaborando discursos populistas que son capaces de querer quitar de la escena al cristianismo, quitar las cruces de cualquier lugar y eliminar todos los símbolos religiosos, no, los símbolos cristianos, porque es un odio contra el cristianismo, es un odio a la religión, y a la religión cristiana exactamente hablando. En el fondo, los liberales del mundo de la izquierda ideológica del nuevo orden mundial quieren eliminar todas las religiones, pero lo que hacen es la estrategia de poner la religión contra la religión para que peleen entre ellas y se desbaraten, como los dos boxeadores, que ha habido varios videos que he visto recientemente en YouTube, en donde los dos se dieron un golpe a la vez y los dos cayeron en knockout. Así también está esperando que ocurra algo así entre las religiones y desbaraten todas, dándose todas, y eso es una pena, pero y utilizan sobre todo en el mundo donde está la iglesia más fuerte, buscan a la iglesia más débil y la protegen para que le dé golpe a la grande. Y así buscan promover el cristianismo en donde hay musulmanes. O sea, fíjense la maldad y la malicia que hay en todo esto, en donde no están promoviendo el cristianismo. Están preparando un enemigo para el islamismo. Y en el cristianismo le están preparando un enemigo al cristiano. Y al fin de cuentas es eliminar la religión para poder imponer un orden en el que no exista Dios. Y eso es lo que el nuevo orden está buscando, unidos todos, un orden de un grupo de personas de gran élite, junto con la masonería y junto con muchas otras instituciones que se alían para poder concebir el nuevo orden mundial y eliminar de ella todo vestigio de la religión. Veremos. Vamos a ver qué es lo que dura más, si la iglesia o el nuevo orden mundial. Yo apuesto a la iglesia, aún con su fragilidad. Si la iglesia, aún frágil, resistió los embates de la fiera del mundo, del imperio romano, llamándole bestia y dragón a Domiciano y a Nerón, los dos principales perseguidores de tantos que hubo, y con toda la fuerza del imperio se hizo lo posible por desaparecer el cristianismo y no desapareció. Dudo que desaparezca. Creo que el cristianismo en una época tuvo una influencia política que a lo mejor no deba tener, no importa. A nosotros no estamos, yo no creo que en la iglesia se deba buscar ni un estatus jurídico ni político. Si existe un acuerdo, muy bien, aunque también están en contra del concordato y de cualquier tipo de cosa de esta, porque el odio consiste en eso, en todo lo que parezca beneficiar a una parte, que sea el cristianismo, aunque beneficie mucho más a la otra, que se elimine. Y eso se llama la búsqueda del odio de la religión, tratando de eliminar. Y eso se está inculcando en los jóvenes nuestros. Muchos de ustedes no se dan cuenta que a sus hijos lo están educando para eso. Lo están educando para odiar la iglesia, para elaborar discursos de odio para con la iglesia, discursos de desprecio y de desacreditamiento para la iglesia. Todo esto, una estrategia bien pensada, con millones de dólares, muchos recursos, pero falta sobre todo lo esencial, el Paráclito. De un lado está el Paráclito, y si el Paráclito está con la iglesia, yo no tengo miedo, por más que quieran decapitar y más que quieran hacer daño. Estoy seguro que si Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días y que el Paráclito nos ayudaría a dar testimonio, y que la iglesia las puertas del infierno no prevalecerían ante la iglesia, yo confío en Él. Y confiando en Él, confío en que la iglesia, con todas sus limitaciones
y con todos sus defectos, con todas las limitaciones de los cristianos, tiene la asistencia de este Paráclito que le garantiza que estará hasta el final buscando dar testimonio de su esposo, la iglesia, su esposo Jesucristo. Que el Señor nos ayude y ojalá formemos parte de esa iglesia y ese remanente fiel que permanece hasta el final junto a Jesucristo el Señor. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas a Dios. Que tu Espíritu ilumine a la Iglesia para que dé testimonio de ti en medio de este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu Espíritu fortalezca a los que titubean en la fe, dando testimonio de ti en sus corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu Espíritu, el Espíritu de la verdad, lleve a todos los hombres al conocimiento de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Robert, Plácido y Pedro, para que sean recibidos en la gloria del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Eli, Bárbara, Frecken y Víctor, para que reciban la consolación y la fortaleza del Espíritu que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la situación en Colombia, para que arrojes luz, para que haya auténtica y verdadera paz y auténtica y verdadera justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los 31 años de ordenación mío, para que el Señor me ayude cada día a ser fiel al Señor en el ministerio, en el servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su belleza y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su gloria azul. En su belleza y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su gloria azul. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida, mi oración. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Pues destruida la antigua situación de pecado, se renueva lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo se desborda de alegría. Los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Robert, Plácido y Pedro y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Concédenos la paz para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos la fórmula de comunión de San Alfonso María Ligorio para los que no han podido hacer comunión sacramental. Cierren los ojos y oremos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todos a ti, Señor, y no permitas que me separe de ti. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en prados de fresca hierba
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos acompaña a lo largo de todos estos días reflexionando en la palabra. El libro de Hechos nos va mostrando la misión que comenzó allá en tiempos memoriales y que continúa hoy día. Ojalá que lo que ocurrió en aquellos tiempos nos inspire para que hoy podamos retomar enteramente la misión que Cristo tiene para con nosotros y su iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias